El maestro colombiano Edilberto Calderón inauguró el pasado 6 de junio la exposición pictórica La hojarasca del tiempo en el Museo Regional de La Laguna. En una entrevista exclusiva para la comunidad de Contravía, compartió algunas experiencias sobre su obra y trayectoria. Tengo una exposición de diferentes épocas en donde realmente la acogida ha sido bastante grande, muy buena asistencia. También a partir de la exposición he dictado algunos talleres en relación en general con las artes plásticas. Algunos maestros míos, entre ellos el maestro Jorge Elías Triana, Ignacio Gómez Jaramillo, tuvieron la oportunidad algunos de estudiar con Diego, con los pintores, los muralistas mexicanos, y permanentemente teníamos una referencia, por lo menos en la materia que se da, que es la materia al fresco. El fresco es una materia realmente que poco se ejercita porque requiere de algunos acondicionamientos muy especiales y digamos que se hace por tareas y requiere toda una preparación. Entonces el maestro Ignacio Gómez Jaramillo, que era el mayor, inclusive trabajó con ellos, y el maestro Triana, Jorge Elías, también no solo estudió, sino que trabajó con los maestros muralistas mexicanos, pero en general México es un país, dijéramos, al que por lo menos en Colombia le tenemos admiración y respeto, porque en muchas poblaciones, yo contaba, en mi pueblo prácticamente queríamos ser mexicanos. Yo no podría decir exactamente, ¿no? Pero porque realmente, digamos, yo personalmente he tenido más referencias de otros artistas, aunque en general, digamos, yo digo, todos bebemos en la fuente o en muchas fuentes, y esas fuentes son los artistas más reconocidos del mundo, ¿no? Y yo me acuerdo que un pintor muy resaltado o muy admirado era el maestro Cueva, ¿no? Con sus propuestas, dijéramos, nuevas, distintas, dijéramos, por decirlo de alguna manera, de las deformaciones de la figura humana, ¿no? Y de la presentación de la figura humana desde otra perspectiva que no era tan académica como pasa con los muralistas mexicanos. También Frida Kahlo es un referente, ¿no? Porque a mí me parece, siendo atrevido, que ella, más que Diego y más que Siqueiros y que los otros, tuvo como una nueva propuesta y su misma vida atormentada, como que está expresada en su obra, ¿no? No, yo pienso que es válido, ¿no? Porque así como el arquitecto en una hoja de papel hace el edificio, luego es el diseño, es la idea, y luego él va a ser hecho de manera tridimensional. A mí me parece que hacemos lo mismo cuando trabajamos bidimensionalmente. Eso puede perfectamente ser concebido de manera tridimensional. Lo que pasa es que nosotros, los latinoamericanos y suramericanos, a veces somos copias malas de lo que se hace en Europa, porque
por pobreza, porque no conocemos bien la idea, porque a veces, además, a mí me parece que ya eso está pasando, porque a mí me da la idea que siempre quisimos ser europeos. Yo creo que inclusive hasta de nuestra propia imagen, nuestros propios cuerpos, nosotros deseamos más, pues, ser altos, monos, no ser piernicorticos como pasa con nosotros y con nuestro ancestro indígena, ¿no? A mí me parece válida cualquier propuesta desde que sea realmente una necesidad, desde que sea estudiada y realmente tomada y proyectada con la seriedad que cualquier trabajo en general requiere, ¿no? Pues a mí me parece es que en ocasiones tomamos algunas cosas por la publicidad, al fin y al cabo estamos en la sociedad de la oferta y la demanda, entonces todas estas cosas van a influir y solo ya cuando se madura se entiende que también se puede expresar uno, pues que no es la forma precisamente, que es que el arte está compuesto de contenido y forma, no solo de la forma como se abrazan algunos a esa tarea, ¿no? Sí, pero me parece que sigue ocurriendo como ha ocurrido en toda la historia de la humanidad, ¿no es cierto? Que hay unos que lo toman realmente con seriedad, con pasión, que se abrazan al asunto con plenitud, y otros que son remedos de lo que debe ser realmente la creación artística, que es no solo saber el oficio, o sea, el arte tiene ese gran conflicto, o el arte no, los que hacemos trabajos artísticos tenemos el gran conflicto que el arte tiene oficio y no es oficio, que tiene técnica y no es técnica, y si no es eso, entonces ¿qué es? Realmente es propuesta, ¿cierto? O sea, es una intención, por lo menos, debe haber por lo menos una intención de proponer y de señalar de manera de algún particular o con alguna particularidad, señalar ese mundo pues que todos vemos, pero que cada uno seguramente lo vemos de manera diferente, ¿no? Sí, yo creo que es una señal. En cualquier artista es una señal de su inquietud, de la búsqueda, de cómo no se amaña con la costumbre o con el hábito de lo que se aprende a hacer, porque también es el otro asunto que debemos enfrentar. Regularmente cualquier profesional está muy bien visto si sabe hacer bien su oficio y si le sale bien y si lo hace. En lo que nosotros hacemos siempre está la pregunta que, además de saberlo hacer, ¿qué es lo nuevo o qué es lo propositivo que estamos haciendo? Entonces siempre hay una incomodidad, porque cuando uno aprende a hacer ciertas cosas ya bien hechas, dijéramos bien acabadas, pero le queda la pregunta: ¿y qué fue lo nuevo o lo distinto que aporté o que puse en lo que trabajé? Pues ahí viene la inquietud de buscar, además, las técnicas que han sido realmente inventadas por los artistas, los nuevos materiales, las nuevas maneras de hacerlo. Y se debe a cómo cada ser humano nos sentimos más cómodos con determinados materiales, nos podemos expresar con mayor
soltura, con mayor propiedad, y ese es un elemento pues muy importante, ¿no? Entonces no nos basta las enseñanzas de la Escuela de Bellas Artes en el sentido del oficio, sino que luego nosotros mismos tenemos que tener como lo que se dice el pálpito, el tener ese deseo, esa pasión, ¿no es cierto? Y entonces de podernos comunicar con mayor facilidad con un elemento que con otro. Muy importante. Los jóvenes son siempre la incomodidad de los viejos. Los jóvenes siempre quieren ver de maneras, o ven de maneras nuevas lo que muchos ya vamos dejando de ver. Y nosotros los mayores, si los entendemos, pues lo que tenemos es las herramientas para colaborarles y para acompañarlos, para que tengan los elementos nuevos con los que ellos necesitan para expresarse. Me gustaría aprovechar la pregunta para decirle una cosa que es bastante insólita. Yo, siendo muy joven y profesor universitario, conocí a un biólogo animal, como decía él, muy culto, venido de Europa, pues hablaba varios idiomas, conocía mucho del arte, y entonces él me decía: maestro, usted no es solo ojos, usted también tiene boca, usted también tiene oídos, usted también tiene sensibilidad en las manos, todo el cuerpo contribuye a que, o sea, la mirada no se hace solo con los ojos, la mirada se hace con la información que esos ojos llevan al cerebro, y entonces el cerebro puede, abreviando, me decía: imaginar es conocer, es saber, no es, como creen algunos, algo, una propiedad con la que uno nace o algo venido yo no sé de dónde. Pero entonces él me decía: es el conocimiento y es la apropiación del mundo y de las cosas. Y a mí me parece insólito, y lo digo porque yo casi que aprendí más, o por lo menos el concepto de lo que era realmente ser creativo, se lo aprendí a él con esos elementos que me inculcaba y que me insistía, porque también a uno le enseñan unas cosas que son de dominación de la sociedad, y es que no hable por su obra. Si la obra no habla por uno, uno no debe hablar por ella. Y entonces vienen otros aspectos que tienen que ver es con la política, porque uno es un ser social, y como ser social pues se supone que tiene cosas que decir y que tiene cosas que reclamar, y el artista regularmente, y la obra, pues lo que ha sido siempre es una propuesta nueva y distinta, que los muy atrasados la llaman revolucionaria, ¿no? No creo que haya ningún quehacer humano al que se pueda alcanzar seriamente alguna cosa sin disciplina, pero además pues nadie lo está obligando a uno. Uno se ha abrazado a una tarea que dice que ama y que dice que necesita, y entonces pues se supone que debe haber un factor ético que es estético, ¿no es cierto? Y entonces pues tiene que ver entonces con esa lealtad, que no es solo entonces con lo que hace. A mí me parece que es una lealtad integral con los otros hombres, con la vida, con la familia, con todas las cosas. O sea, es un crecimiento humano, que es lo que uno
permanentemente le está diciendo a los jóvenes, ¿no? Háganlo porque es muy importante, porque le va a contribuir, lo va a orientar en el crecimiento humano, y ese crecimiento humano le va a dar felicidad. Y yo diría aquí algo que allá en Colombia se oye una canción que dice que uno no puede salir a comprar 5 centavitos de felicidad. Y entonces yo digo que ni miles de millones. Entonces, pues para entender bien lo que es ese aspecto ético y estético del que estoy hablando, ¿no? Una cosa que yo encuentro en el mexicano que me encanta es que es prudente. Nosotros los colombianos somos más imprudentes. El mexicano sabe ver, sabe preguntar y sabe escuchar, y me parece que ese es un buen principio para entender, porque yo tengo la experiencia no tan amable en Colombia, donde a veces hasta lo insultan a uno por haber hecho algo con tanto gusto y con tanta pasión. Entonces yo aquí me he sentido tan consentido y he sentido pues que por fin como que sentí que me dieron el abrazo de toda una vida, o por haber hecho lo que he hecho toda una vida con sinceridad y con lealtad y honestidad. Entonces, lo mismo con los talleres, ¿no? Tienen un deseo de saber antes que el sentido vanidoso de mostrar o de aprovechar el taller para mostrarle a los otros que ellos saben más que el tallerista, ¿no? Entonces, a mí me parece una perspectiva muy positiva, de mucho crecimiento, y pues que si el Estado se diera cuenta los ahorros que hace cuando dedica tiempo y escuelas y al crecimiento humano, pues porque crecer humanamente es volverse sensible, y es también hacer hombres respetuosos y hacer hombres felices de cierta manera, porque decía que al fin y al cabo eso no se sale a comprar al mercado, ¿no? Entonces a mí me parece que Torreón y que México pues estarían hechos para que las escuelas de artes y los museos y los discursos alrededor de lo artístico, me parece que hay una sensibilidad a flor de piel. Ahora, yo les decía, ¿no? Les contaba, pues que nosotros también tenemos una cosa y es que nosotros 50 años de violencia no es cualquier cosa, ¿no es cierto? Entonces nos hace prevenidos, nos hace, dijéramos, nos creemos muy avispados para un poco de cosas, ¿no es cierto? Y entonces aquí tienen esa serenidad que a mí me parece que el conocimiento requiere de serenidad, requiere de modestia, requiere de ese placer y de ese deseo de crecer como ser humano, ¿no? Prudencia, sí. Ese es un aspecto que para mí ha sido, lo siento, lo leo con bastante claridad, porque trabajar en arte y en las artes plásticas, que es aprender a ver, y aprender a ver, como me decía el biólogo animal, pues es saberle dar la información al cerebro para que ese cerebro con la acumulación o
o con los elementos que requiere para poder hacer su análisis, pues entendamos mejor, ¿no es cierto? Porque a mí me parece, para los que creen que no es práctico, porque casi que pensamos que práctico es como un palazo en la cabeza, ¿no? Y entonces, pues, ¿cómo no va a ser práctico algo que le enseña a ver a uno el mundo y que lo enseña a pensar y que lo enseña a sentir y que lo hace sensible y que entonces lo predispone más para entender y para sentir la vida y para sentir el mundo, ¿no? Entonces, a mí me parece enormemente práctico, pero además me causa un poquito como de simpatía, ¿no? De risa burlona, diría yo, que los hombres andan todo el tiempo reclamando ser muy prácticos y resulta que lo que somos los hombres es muy soñadores, ¿cierto? Sí, sí. Y ser soñador es muy práctico. Los medios estuvieron muy atentos a mi obra y eso indica pues que también una preocupación, no es solo mi obra, son los seres humanos de este lugar que tienen muy buenas y muy bellas preocupaciones. Bueno, gracias a ustedes, muy amables.